O sea, nunca se había visto eso, que se gane y no se gobierne con quienes lo llevaron al poder. Todo eso terminaba generando un efecto, por eso era tan difícil calcular un resultado. Sin estructuras, sin clientelismo, sin contratación, opinión pura y dura. Yo me siento más que satisfecha porque es históricamente la mayor elección de una mujer en el Congreso. Además lo digo sin vanidades, ¿sabe? Porque por fortuna yo estoy despojada de eso. Para mí la vida es toda una experiencia donde el servicio a los demás está primero y donde a fin de cuentas todos nos vamos a morir porque hay una cita indeclinable, inaplazable, que es con la muerte. Y todos nos vamos para el mismo sitio, sea de la clase social que sea, del color de piel que sea. Entonces, para mí fue sorprendente el acompañamiento de la gente, pero recuerde que yo había empezado campaña 3 meses antes por la precandidatura, hice campaña de precandidata presidencial para la candidatura oficial del Centro Democrático. Ya venía recogiendo un uribismo que se había ido triste, una militancia del Centro Democrático que se había retirado porque la afectación al partido ha sido muy grande, ahí usted lo ve en los resultados. Creo que en ese micrófono le hemos expresado, doctora María Fernanda Cabal, y lo decía John Didier, lo decían nuestros compañeros aquí, Wilson Adrián Bonilla, que es muy crítico precisamente del Centro Democrático, y decíamos, ¿cómo le va a pasar factura estas elecciones al Centro Democrático por la gestión de Iván Duque? Y usted fue muy clara, y lo dijo en una reunión que se realizó hace 2 días del Centro Democrático. Y creo que se mantiene usted firme frente a la visión y la posición que ha tenido el presidente Iván Duque en esta política, senadora. Los hechos son tosudos, solamente hay que analizarlos. Están allí, no son historias, no son chismes. Cogobernar con funcionarios de Santos generó un efecto depredador de desconfianza de una base que venía sufriendo 8 años. Por Dios, dejar a la gente en las regiones sin ninguna expectativa de nada. Entonces, ya vemos tristemente, pero la ventaja en medio de la adversidad es que los partidos nacen para sobrevivir a los tiempos, unas veces más fuertes, otras veces más débiles. Deberíamos estar fuertísimos como en su momento estuvo el partido de la U, con la reelección, por ejemplo, del presidente Uribe. No fue así, pero tenemos un compromiso muy grande que es defender el legado del presidente Uribe, que es el mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia. ¿Cómo recibió usted? Porque la estuve siguiendo en esa transmisión, la escuché y veía uno, o sea, no cambia su carácter, su posición, doctora María Fernanda, directa, precisa, gústele a quien le guste. Pero ¿cómo recibió usted la posición del expresidente y senador Álvaro Uribe cuando dice es mi culpa, asumo lo que pasó al interior del Partido Centro Democrático? No, yo creo que la única responsabilidad de Uribe es la mala selección de los candidatos. Primero Santos y después Iván Duque, que no tenía ni siquiera la experiencia. Ahora, muy diferentes, ¿no? Santos perverso, élite revolucionaria, como los llamo yo, los hipermillonarios que juegan con el país y con la libertad del país negociando con sus amigos de las FARC. Recuerde que el hermano Enrique ha sido militante de la extrema izquierda. Yo estoy segura que esa complicidad, esa connivencia, esas amistades con FARC y M-19 venían de atrás. Es esa élite que disfruta con el desorden mientras la sociedad tiene que sobrevivir a la barbarie de estos tipos que disfrazan de romanticismo todos los actos de terror que cometieron en más de 80 años este país. Entonces, diferente a un Iván Duque, que obviamente es una persona que yo la considero un hombre bueno, pero sin ninguna experiencia, rodeado de un círculo también inexperto que terminó cooptando todo y dándole poder a los adversarios, mientras el partido se iba degradando, se iba como cuando usted deshoja una flor y se veía y no se hacía nada. Muy triste. María Fernanda Cabal, la mujer más votada en el Congreso de la República en este pasado 13 de marzo y que no le tiembla la voz, que se ha identificado por una frase que se volvió común, mamertos o mamertas. Digamos, eso genera escosor cada vez que ella lo pronuncia. John Didier Rodríguez Marín, nuestro colega y compañero de esta mesa de trabajo, le escucha a la senadora María Fernanda Cabal en esta mañana de información. Gracias, Carlos. Muy buenos días para la senadora María Fernanda Cabal. Senadora, ¿se siente satisfecha con los votos que sacó o esperaba más?
No, me siento muy feliz, yo le doy gracias a Dios, yo tengo como premisa en mi vida Dios primero y todo esto es una bendición. Ujú. Pero fíjese usted que, que el pacto histórico fue una sorpresa. Uno cree que es equivocado lo que está proponiendo Gustavo Petro, que de hecho se da el lujo de elegir a un poco de desconocidos que pues Colombia no conoce, pero como es la lista de Gustavo Petro, votaron por esa lista. De hecho, parece que va a recolectar 300.000 votos más que tiene por ahí embolatados, que en 29.000 mesas no le apareció ni un solo voto, y parece que podría tener tres curules más para llegar a 20. Luego, entonces parece que eso es lo que quiere el país, ¿no le parece a usted? A ver, él hizo una estrategia de campaña que es exitosa. Él recogió los partidos pequeños y movimientos que estaban fragmentados en el Congreso, los unió, les puso el sello de pacto y lideró él mismo la campaña. Solo ese hecho es similar a lo que hizo el presidente Uribe cuando todos éramos unos desconocidos en el 2014. Mm. Entonces, cerrar la lista tiene unas ventajas comparativas por el sello y la marca que él significa. Él tiene un nicho de la izquierda consolidado. Él refleja la misma votación que tuvo hace 4 años, pero sí es cierto que está creciendo en esta estrategia de Congreso. Eso es verdad porque además es novedoso. Y está haciendo una campaña en contra de un gobierno que no gobernó con el legado de Uribe, que no gobernó con la doctrina ni para sus bases, sino que estuvo contemporizando todo el tiempo con los progresistas y con los enemigos. Ese es el resultado de usted querer de alguna manera simpatizarse con el adversario. Churchill decía que si usted le da comida a un cocodrilo pensando que lo va a satisfacer, terminará tragándoselo completo. Eso fue una mala estrategia. Ahí tenemos los resultados. Un Petro que no reconoce nada, que además miente permanentemente. John Didier, yo lo tengo enfrente a él en comisión primera y él es impresionante cómo se cree sus propias mentiras y cómo construye fantasías y se las vende a un público hipnotizado. Más una Colombia empobrecida que no ve opciones. El pequeño empresario que está viendo que no hay un crédito, que está en data crédito y difícilmente sale adelante. Un país monopolizado como Colombia, donde todo tiene dueño, cada ley tiene dueño, no va a salir adelante y le vamos a dar discurso a la izquierda, que si llega al poder, obviamente, eso sí destruyen todo porque eso no has construido nada, eso no, Petro no ha vendido un chicle en una tienda, pero si de este lado no abrimos las oportunidades para la gente empieza o a no votar, o a votar en blanco, o a creerle a los mentirosos. Sí, dialogábamos hace algunos minutos con Ricardo Arias Mora de Colombia Justa Libres y desde lo espiritual pues se dice que es un poco refleja la situación espiritual de los colombianos, en que los que son pro aborto sacaron más votos que son los que son pro vida, que eso de alguna manera refleja que los partidos cristianos no hayan recibido el respaldo de la gente que está en contra del aborto. Pero con usted podríamos plantear la pregunta de la siguiente manera, en cuanto al crecimiento de los votos, de la representación de la izquierda en el Congreso. Y es que uno cada rato ve videos en virales en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, donde la gente, los cubanos, los venezolanos, Colombia, no vaya a cometer ese error, no elijan la izquierda, esto no empobrece. Y eso advierten y nos dicen todo el tiempo que no lo hagamos, pero aquí es como si no se dijera nada porque más crecen. Entonces hay que pensar en una estrategia para evitar que Colombia siga esos caminos del socialismo que por lo menos en América Latina no han dado resultados. Mire usted el tema de Cuba, donde una crema dental es un artículo de lujo, donde está prohibido incluso eh, tener marranos para uno comérselos y satisfacer el hambre porque no lo puede hacer una persona, donde se da racionada la carne para cada familia que no alcanza. Mire usted el tema de Venezuela, el éxodo, la migración de venezolanos caminando por las carreteras de América Latina con una maleta. Y mire usted también el tema de Nicaragua y todos los países que han adoptado esta política. Entonces, ¿cómo evitar que eso realmente, porque parece que no funciona el tema de los videos y la gente diciéndonos, mire, no vayan a cometer ese error?
Como cuando la mamá le dice a la hija, hija, no se case con ese muchacho que es un pelagatos, no le sirve, y ella por ahí va y por ahí lo hace. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es seguir todos los días enfrentando la maldad. Acuérdese que en este mundo físico siempre hay una disputa entre el bien y el mal. Y hay un libre albedrío. Usted escoge si mañana se quiere tirar por un puente o usted escoge si quiere hacer una inversión y crecer su negocio. Entre el bien y el mal, el problema radica en la fe. La gente buena siente mucho temor. El temor debilita la fe. La fe genera una ausencia de la luz de Dios, que es la que uno tiene que jalar con la oración. Si entendiéramos que este mundo material es pasajero, incluso ilusorio, y lleváramos una vida más tranquila, con menos juicio a los demás, con menos envidia, con menos arrogancia, si entendiéramos que elegir a los mejores hace que sea el gobierno de Dios en la tierra porque los mejores hacen feliz a su gente, esto cambia porque el individuo es libre por orden de Dios. Quien lo vuelve esclavo son las doctrinas comunistas, fascistas y nazis, que son las que le gustan a Petro, a Chávez, a Ortega, a Evo, que creen que todos somos estúpidos, que el individuo no tiene capacidad de valerse por sí mismo y por eso te racionan la comida como un pájaro en una jaula. Cuando uno entiende que es toda una estrategia macabra donde te dicen, te doy el ingreso solidario y todos aplauden como focas, es porque detrás hay un gran robo de cada centavo que le dan a la persona y que ese ingreso no te va a sacar de la miseria. Te saca de la miseria la oportunidad de acceder al capital que está inventado para eso. A mí el político no me resuelve los problemas, me lo resuelve la plata en el bolsillo. Te lo resuelve cuando hay justicia, que si mi vecino se va a robar mi casa, la justicia actúa y lo meta preso. Te lo resuelven cosas elementales que en este país no se dan. Este país vive en la disputa de la violencia y la paz desde su nacimiento como nación, John Dee. Es una sociedad violenta y esto no es nuevo. Ahí hay que trabajar en las causas y en los efectos porque premiando bandidos no se construye paz. Uno, dos, la posibilidad de mejorar la calidad de vida, por favor. Una clase media aplastada con una pata en la pobreza y todos los subsidios para los pobres, pero no el crédito. ¿Qué pasa? Si hay una deficiencia estructural de mercado, rompa los monopolios, por favor. Deje que la gente acceda. No, no lo hacen, porque todo es una mafia en Colombia. Y esa es una pelea que hay que seguirla dando, y se lo digo yo que he sido empresaria, yo que tengo con qué, yo que he sido una privilegiada en un país donde hay tanta pobreza y me da rabia, porque tenemos todo para no ser pobres. Vaya a ver a Corea del Sur, no tenía nada de lo que tiene Colombia, ni tierra fértil, ni agua dulce, ni dos mares, de primeros en el mundo. Y nosotros peleando con los FECODES que llevan a los hijos de los pobres a la peor educación que no los va a sacar de la pobreza. Nosotros con el imaginario de Petro hablando de la redistribución de la riqueza. Por favor, la riqueza se crea, la riqueza usted no se la quita al que la hizo, usted no le roba la casa al propietario. Pero todo esto es una disputa ideológica que hay que aterrizarla al ejemplo diario para que la gente, tarde o temprano, entienda. Si usted recoge banderas, les va a dejar el escenario a ellos. Claro, doctora María Fernanda, entrando en el tema de las candidaturas presidenciales, ¿a usted le gusta más Fico que, aunque Sergio Fajardo dice que no acepta el apoyo del uribismo, eso sí sería una limitante, ¿cierto? Entonces solo queda Fico. En realidad, en el espectro de lo que hay, queda el candidato Federico Gutiérrez. Yo creo que la mayoría de la centroderecha se va a ir para allá, pero también hay que traer a los cristianos que no entraron en la consulta, hay que traer a Salvación Nacional, así sus votos aparezcan siendo muy pocos, eso es un nicho de conservadores que no tuvo la oportunidad de crecer por la premura del tiempo en la que le devolvieron el La aval, personería. la personería, perdón. No, uno no puede perder de vista que también hay un candidato, que es Rodolfo Hernández, que se lleva una porción de opinión, y esto no significa que yo me vaya a ir con Rodolfo, porque la gente está tan susceptible que vive exaltada con cualquier opinión que uno dé, es el análisis del espectro político que existe.
No puedes soslayar un candidato como Hernández que tiene 13%. ¿Eso cuánto significa? Como 2 millones de votos. Que no los tenga ahora, que porque no estuvo en la contienda, no lo sé, eso lo dirán las mediciones y la gente. Yo sinceramente se lo digo, si bien estos votos que está encontrando la izquierda creo que les van a dar 2 curules, no creo que alcancen para 3, sí son un desafío en un Congreso. El lograr mayorías también va a ser un desafío para un presidente que no va a ser Petro. A Petro no le alcanza ese techo es 27%. Si usted ve el techo de él con hace 4 años, no está ampliando ese techo. Todavía le falta. Es un país con miedo a perder su libertad, pero es un país donde tenemos, John Didier, que conquistar el voto en blanco, que está elevadísimo, que es el que está bravo con todo el mundo, que si fuera petrista ya estuviera allá, pero nos está diciendo ustedes no sirven. Conquistar la indiferencia, que es el que no vota, el que dice igual voy a estar jodido, entonces yo para qué voto si todos son bandidos. Conquistar la conciencia para entender que sí se puede escogiendo a los mejores. Doctora María Fernanda, ¿siquiera quien fuera candidata del Centro Democrático o qué? ¿Perdón? Que siquiera que, pues ya con el tiempo que ha pasado y con los resultados de las elecciones de Congreso, que pues para muchos usted era la candidata del Centro Democrático, sin embargo hubo una sorpresa con Oscar Iván Zuluaga, que al día siguiente de las elecciones ya renunció. Siquiera que usted no fue la candidata del Centro Democrático, porque entonces estaría muy dura la pelea, Sabe que, o usted se hubiera hecho la primera vuelta. a ver, no sabemos, todo es hipótesis, no pasó. Seguramente no me hubieran recibido tampoco en esa coalición, más por temor que por rotularlo a uno de extrema derecha. Uno lo rotulan de unas estupideces de lo que uno no es. O sea, cuando uno lee cómo lo caracteriza a uno el adversario o el enemigo, la verdad es que te reescriben tu historia y no sabes a qué horas cometiste tantos delitos, ¿no es cierto? Entonces, de pronto hubiera sido fascinante porque nadie como yo tiene la capacidad de debatir con la extrema izquierda, con la izquierdopatía. Nadie como yo les conoce la historia íntima, nadie como yo, y no lo digo por creerme superior, lo digo porque la vida me ha llevado a eso. La vida me enseñó tristemente la guerra por dentro cuando me mataron mis amigos, que eran unos negros, del Chocó, a los que llevé a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar el abuso de ONGs de sacerdotes jesuitas de la Teología de la Liberación. Y de nada sirvió, porque todos los organismos están cooptados por la izquierda que es la dueña de la paz, de las causas justas, de los indios, de los negros y de los derechos humanos, pero no dicen nada con los violadores de niños en el Congreso. Esa hipocresía es la que yo no soporto, esa inmoralidad no me la aguanto, así como la legalización de la barbarie que hacen los magistrados de la Corte Constitucional, permitiendo el asesinato de un bebé no nacido, 24 semanas es un horror. Entonces, cuando yo veo este panorama, John Didier, me acuerdo cómo los colectivistas usan los jueces para legalizar la barbarie. Hitler tenía los jueces del horror en la Alemania nazi. El holocausto era legal. ¿Recuerda Mandela? En Mandela, el apartheid era legal, donde se segregaba a la gente, a los negros se los mandaba a los peores lugares donde la tierra era completamente estéril. El mundo de los privilegios, la predominancia racial es otro invento del ser humano para darle garrote a los demás, la predominancia religiosa. El ser humano alejado de Dios y lleno de vanidades que quiere controlar a los demás. La esclavitud era legal en esos tiempos. Y hoy, siglo XXI, magistrados llenos de títulos permiten que un niño no nacido, que nadie lo defiende, que no pidió nacer, sea descuartizado en el vientre de una madre. Entonces, ¿en qué mundo estamos, John Dee? Por Dios. Ujú. Senadora, en el caso entonces usted se queda con Fico. Yo ya vi una foto en redes de Eduardo Rodríguez con Fico. ¿Usted se va a tomar esa foto? ¿Usted va a anunciar o va a esperar la decisión del partido? Ay, no me compares con Eduardo Rodríguez, por favor. Eduardo Rodríguez ya corrió como los lagartos, a los Roy Barreras. No, yo voy a esperar porque yo tengo que conocer ese candidato. Yo no lo conozco, yo lo he visto, hola, chao, en el aeropuerto me lo encontré hace una semana, cuando era alcalde, hola, chao, en un restaurante, lo mínimo que uno tiene que hacer es sentarse y conocerlo, despejar dudas, ¿no le parece? ¿Lo del restaurante fue casual?
Uy, sí, cuando era alcalde de Medellín hace mucho tiempo, No, mucho. ahorita en campaña que se vio una No, foto. ahorita fue en el aeropuerto. En el aeropuerto. Bueno, pero bueno, sería, o si no, ¿qué otra opción tiene? ¿No tiene más opciones? No hay más opciones, pero uno tiene que valorarse, uno tiene que valorar su colectividad. Uno no sale corriendo sin por lo menos saber qué puntos en común hay. ¿Va a fumigar o se va a dejar manejar por unas cortes que le usurparon las facultades al Poder Ejecutivo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con el departamento del Cauca? ¿Le va a seguir dando plata al CRIC para que sigan invadiendo y destruyendo la productividad rural? 800.000 hectáreas tienen estos indígenas del CRIC abusivos que reciben más de 300.000 millones de los colombianos y no la permiten auditar. Ah, pero no les gusta el resto de Colombia porque tenemos una deuda histórica. ¿Qué deuda? ¿Qué deuda? Si tuviéramos deudas aquí uno no podría existir, pues, con nadie. Todo eso es un imaginario obviamente inventado por los comunistas que desde los años 70 con un cura yugoslavo llegaron a manipular y ahí tienen a la élite terrateniente del CRIC, 800.000 hectáreas de tierra cuando los campesinos no tienen nada. Pero bueno, quiero conocer ese candidato, John Didi. Claro, para ver. Bueno, ¿verdad que se salió Eduardo Rodríguez del chat de los del congresistas del Centro Democrático? Sí, se puso bravo y se despidió, dijo que hasta nunca. Hasta nunca. ¿Y qué le habrá pasado? Pues me imagino que no le gustó haberse quemado después de que fue tan grosero y tan agresivo con otros compañeros de bancada. Él me achaca a mí el que no haya participado en la como precandidato a la candidatura del Centro Democrático. Él se imagina que yo no tengo nada que ver con Edward, ni me interesa. Pero él nos dijo aquí que era Velilla el que lo estaba bloqueando. Nunca nos dijo que era usted. Sí, él dice que soy yo, que fui yo. Ujú. Carlos. Sí, quería, pues ya lo ha dicho la doctora María Fernanda Cabal, se ha equivocado el expresidente Álvaro Uribe en escoger los candidatos. Habló de Santos, habló de Duque. Pasó lo mismo con Oscar Iván Zuluaga, porque se dice que hubo muchas irregularidades, inclusive el malestar suyo frente a esta candidatura. Entonces, se ha equivocado también porque es que Oscar Iván Zuluaga pasó sin pena ni gloria. Pero ya él está eximido de eso, fue una regla de juego que todos aceptamos. Lo que de verdad es muy desagradable es que ni siquiera, o sea, lo más importante en una encuesta es la selección de la muestra. Nosotros nunca supimos qué municipios habían sido seleccionados. Es como si vos vas a conseguir votos del Nacional en territorio del Medellín, o aquí en Bogotá vas a conseguir votos de Millonario en los barrios de Santa Fe. Pues no, no se puede. Entonces esa falta de transparencia es lo que yo alego, pero esa página ya está superada. Claro que sí. Y se conforma la comisión, según el Centro Democrático, para ir en búsqueda precisamente de visualizar cuál va a ser el candidato. Yo creo que la que tiene que liderar este tema es María Fernanda Cabal, por su talante y por su postura. ¿Cómo queda conformada esa comisión? Está la senadora Paloma Valencia, está Alirio, el que era El gobernador de pariente. Santander, que entró al Ujú. Senado, Josué El- Alirio. Ajá. sí, el pariente. El pariente está, está Oscar Darío Pérez, Ajá. está Miguel Uribe. Claro que sí. Pues John Didier, agradecerle a la senadora María Fernanda Cabal estos minutos con el sistema informativo auténtica. Ahí queda, claro. Así es que le gusta hablar a ella y así nos encanta escucharla. De frente, clarito, como el agua y sin tanto rodeo. John Didier. Así es, pues senadora María Fernanda Cabal, muy amable, gracias como de costumbre por estar en los micrófonos del Sistema Informativo de las Américas y al día de noticias en estos análisis y reflexiones post elecciones y cuando el país se prepara para elegir nuevo presidente de la República y donde se están armando coaliciones, apoyos, tomando posiciones para ver cómo se logra superar este pulso. Que pase muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Ahí estaba la senadora María Fernanda Cabal analizando los resultados del domingo, lo que pudo haber ocurrido en torno a la situación por la que atraviesa el partido, el Centro Democrático. Dice que ha sido la mala gestión del presidente Iván Duque la que ha generado este descontento hacia el Centro Democrático y que el presidente Uribe lo único que ha hecho es servirle al país.
quiere de todas maneras, aunque no tiene más opciones, solo tiene a Fico Gutiérrez, quiere de todas maneras que el partido se reúna con él y seguramente lo van a hacer, sobre todo para mirar acuerdos programáticos y participación en el gobierno, que esos son los intereses de quienes hacen política y es absolutamente natural y normal. Yo siempre he dicho, Carlos, que una cosa es que yo le diga a usted que me apoye si usted tiene la posibilidad de apoyarme con un proyecto, porque se trabaja, pero otra cosa es ponernos de acuerdo para mirar a ver cómo le sacamos la plata a un programa sin hacer absolutamente nada. Entonces, hay unos intereses como modelos económicos, proyectos, que seguramente querrá impulsar el Centro Democrático en materia de seguridad, por ejemplo, a ver qué compromisos adquiere Fico Gutiérrez con el partido y ahí sí se apoya. De hecho, esa va a ser también la solicitud que haga Cambio Radical con Germán Vargas Lleras, que ya no se lanza, mirar a ver si Fico les apoya el paquete legislativo y con eso se van con él. Seguramente en campaña le dirán que sí, así después de que hayan sido elegidos no les cumpla, pero pues por lo menos uno se compromete a muchas cosas en un negocio con el socio y arrancado el negocio, el socio es posible que no le cumpla. Entonces muchas veces se tienen que dejar las cosas por escrito. Vamos a ver qué pasa en el país. María Fernanda Cabal asegura que no tiene Gustavo Petro como ser presidente, pese a haber tenido un resultado importante en la elección de Congreso de la República el domingo inmediatamente anterior. 8:29. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias. ¿Tienes dolor de cabeza o mareos frecuentes? Cuidado, puede ser hipertensión arterial. ¿Has sentido fatiga o sed sin causa alguna? Atención, puede ser diabetes. En Bogotá, más de 1 millón de personas padecen hipertensión arterial o diabetes, pero muchas más